noches para todos, según corresponda. Es para mí un placer acompañarlos en este segundo bloque de nuestra asignatura Salud Pública. Espero que sea de su agrado y vamos a arrancar entonces ahora sí con nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de las generalidades, vamos a finiquitar esto de generalidades de salud pública y vamos a hablar de aseguramiento en salud. Bueno, antes de abordar el tema de aseguramiento de salud es importante conocer cómo es el sistema y cómo funciona el sistema de salud tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De tal manera que tenemos que tener claridad, podemos decir que requerimos conocer cuáles son los organismos o las máximas autoridades de salud tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, por esa razón arrancamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La Organización Mundial de la Salud pues, es el máximo organismo especializado en gestión de políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial y depende de la Organización de las Naciones Unidas. Fue organizada principalmente antes de 1948, recién se crea la ONU, fue organizada y hacía parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Sin embargo, posteriormente vino su creación. Ya anteriormente habíamos definido lo que era salud y esa definición de salud estaba ligada a una definición de 1946 y hablábamos en ese entonces de que la definición del 46 era de la Organización Mundial y si bien es cierto, ya en el 46 se encontraba fundada la Organización Mundial de la Salud, solo hasta el 48 tuvo lugar su primera reunión en Ginebra. Y allí es donde pues, se establece como tal, como una organización adscrita a la ONU, pero que ya no hace parte de ese Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de toda la acción sanitaria a nivel internacional. Da unas directrices y da unas normas que los países adscritos a la ONU pues deben cumplir en materia sanitaria, es decir, en materia de salud y obviamente pues en materia de salud pública. Es la líder en todos los asuntos sanitarios mundiales. De hecho, es la que se encarga o la que lidera un sinnúmero de investigaciones a nivel en salud que lo que permiten es dar unos lineamientos, unas guías técnicas, unas normas que permitan generar estrategias para la protección y la prevención y esa promoción de salud en todos los países adscritos a la Organización Mundial de la Salud, o sea, a ella misma, o sea, a la ONU. Y obviamente presta un apoyo técnico y vigila las tendencias sanitarias mundiales. No todas las directrices de la Organización Mundial de la Salud son de obligatorio cumplimiento y como bien lo he venido mencionando, pues están relacionadas directamente con aquellas directrices son obligatorias, pues algunas sí lo son de cumplimiento obligatorio y a los países pues, que están adscritos a la ONU, pues les corresponde seguir esa normatividad. La OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, es el organismo especializado en salud, pero en el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA. Nace aparte, fue creada aparte, se creó como una necesidad para promoción de la salud y para dar una línea técnica aquí en los países de América y nace incluso mucho antes que la Organización Mundial de la Salud. Pero a partir del año 49 se afilia a la Organización Mundial de la Salud, siendo entonces parte de una filial que aunque se encuentra financiada por los estados de la organización de la OEA, es decir, se encuentra financiada por la Organización de los Estados Americanos, pues sí, tiene también una participación, una cooperación con todas las temáticas en salud que genera la OMS. De hecho, la OPS tiene su sede principal en Estados Unidos y desde allí pues se generan todas las directrices para los órganos miembros de la OEA en todo lo que tiene que ver con los temas de salud. Como parte de la iniciativa que daba esa OPS, en algún momento existió, ya no existe y es una lástima y es una tristeza que no esté porque durante mucho tiempo fue referente a nivel mundial y fue referente también a nivel latinoamericano, se creó hacia allá los años, finales de los años 60, principios de los años 70 y funcionó casi hasta la primera década del siglo XXI
el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, CEPIS. Este centro fue una estrategia muy importante que tuvo la OPS para América Latina y el Caribe, en donde lo que se buscó a partir de su creación en el 68 y generando su sede o su funcionamiento en Lima, Perú, se buscaba o tenía como misión promover distintas estrategias de mejoramiento en saneamiento y en salud ambiental y salud pública para todas las Américas. Fue un instituto referente durante muchos años, allí se formaron muchos profesionales, se generaron muchos documentos técnicos que hoy en día siguen vigentes y siguen siendo recopilados y se utilizan para manejar problemáticas de saneamiento básico y problemáticas relacionadas con salud ambiental y salud pública en las Américas. Y fue una estrategia muy importante para controlar esos factores ambientales que tenían un riesgo o una incidencia sobre la salud de la población en América Latina y el Caribe. Este CEPIS funcionó durante mucho tiempo, como bien lo decía, funcionó en Lima, parte desafortunadamente de la situación por la cual el CEPIS dejó de funcionar fue pues, por voluntad política de los países miembros hasta que hacia el 2005, 2006 finaliza su finaliza su funcionamiento y pues desafortunadamente no ha vuelto a haber una voluntad política para volverlo a activar. Pero el CIEPIS nos dejó unos grandes legados como documentos técnicos muy importantes, campañas muy importantes de saneamiento que tuvieron un impacto gigantesco sobre la salud de la población durante muchos años en América Latina, sobre todo, y el Caribe. Y bueno, uno puede incluso ingresar, hay personas que se han interesado en tratar de guardar parte de esa documentación y el dominio de Internet sigue vigente, alguien como que trató de tomar ese dominio y volverlo a poner en funcionamiento y ahí se pueden descargar algunos documentos que se han logrado rescatar, pero pues desafortunadamente ya no existe. Esto es como a nivel internacional lo que tenemos que hablar desde el punto de salud ambiental y de salud pública, la manera como está constituido y cómo está constituido ese sistema de salud a nivel internacional. Pero a nivel nacional, entonces hablemos de nuestro sistema nacional de salud, cómo está constituido. Evidentemente ya sabemos que el Estado hace parte fundamental y es el garante y es quien tiene que velar por ese derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y de ese derecho fundamental a la salud, como lo vimos en el bloque anterior, y es obviamente el máximo rector. Allí entonces entramos a vislumbrar o visualizar cómo está constituido el sistema de salud en nuestro país, en donde aparecen los que se denominaban en su momento entidades prestadoras, promotoras del servicio de salud, instituciones prestadoras de servicio de salud, los institutos que están adscritos también a el ente rector máximo que es del Estado, que en este caso es el ministerio, y obviamente la superintendencia de salud que genera o tiene una función de vigilancia. Entonces, pues aquí en nuestro país, nuestro máximo órgano rector y regulador es el Ministerio de Salud y de Protección Social. Es un ente que determina todas las directrices, es un rector. Cuando es rector es porque da línea técnica, además regula y además da directrices y normas en materia de salud pública, asistencia social, población en riesgo y pobreza. Fíjense que el Ministerio de Salud como tal de nuestro país está concebido de acuerdo a lo que se menciona o se veía de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta ese enfoque holístico desde los tres componentes que son el bienestar social, físico y mental. A nivel de ese ministerio como máxima autoridad sanitaria, pues tenemos también el Instituto Nacional de Salud. No es una entidad autónoma, de hecho es una entidad que pertenece al mismo ministerio. En este caso, pertenece al Ministerio de Salud y de Protección Social y tiene como objeto la investigación científica, la innovación y formulación de distintos estudios a nivel de salud pública, además de ser un laboratorio de referencia. Entonces, al ser un laboratorio de referencia, pues cumple funciones de vigilancia y seguridad sanitaria, porque es el laboratorio nacional para coordinar todas las pruebas que se hacen y todas las decisiones que se toman a nivel epidemiológico en nuestro país. No tiene ni autonomía jurídica ni financiera, depende directamente del Ministerio de Salud y Protección Social y su patrimonio y su presupuesto pues también va ligado evidentemente a este ministerio.
del cual depende. Diferente al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que es también una autoridad sanitaria independiente del Ministerio de Salud. Si bien es cierto, el máximo ente regulador es el Ministerio de Salud, nuestro INVIMA o Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es la máxima autoridad sanitaria en todo lo que tiene que ver con la fabricación de medicamentos y alimentos y la exportación de los mismos. Es la máxima autoridad sanitaria. Es de orden nacional, tiene un carácter científico y tecnológico, pero a diferencia del Instituto Nacional de Salud, no depende ni jurídica ni administrativamente del Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social. Es un instituto que tiene autonomía administrativa y un patrimonio independiente. Pertenece obviamente a nuestro sistema de salud y está sujeto a disposiciones pues, generales de este sistema, pero tiene completa autonomía. De hecho, por esas razones que cuando ustedes recuerdan en pandemia se compraron las vacunas, es el Ministerio de Salud quien compra las vacunas, pero no puede, esas vacunas no pueden ser distribuidas sino hasta que el INVIMA haya dado el registro sanitario y haya permitido el uso de esas vacunas. Claro, entonces mucha gente decía, pero pues es que si es el ministerio fue el que las compró y fue el que las trajo. Sí, pero el INVIMA, al ser la máxima autoridad sanitaria en medicamentos y alimentos, tenía que dar su visto bueno y verificar las condiciones sanitarias de dichas vacunas para poder ser aplicadas. Eso muestra esa autonomía de la que estábamos hablando. Esa es la estructura a nivel nacional. Tenemos esos institutos que son los más importantes, tenemos el ministerio. Obviamente ya a nivel territorial, pues obviamente ya la autoridad del Estado deriva en esas entidades territoriales o esos entes territoriales departamentales, municipales, distritales en algunos casos y de territorios indígenas que tienen su autonomía, en donde son estas secretarías, por ejemplo, las secretarías departamentales de salud, las secretarías municipales de salud y la Secretaría Distrital de Salud, las que se encargan o son las máximas autoridades en temas sanitarios de salud pública en cada uno de estos territorios. Obviamente bajo las directrices y la rectoría del ministerio, pero son ellas a nivel, digámoslo, local y regional, las que generan o establecen normas locales y permiten toda esa línea técnica que da el ministerio, implementarla y llevarla a lo regional y a lo local. Esa es, digamos que, la forma en que está distribuido nuestro sistema. Una vez visualizado eso, entonces podemos pasar ahora sí a este tema que es muy importante, que está dentro de este segundo bloque, que es el aseguramiento en salud. Ya tenemos entonces unas bases que nos permiten abordar esta temática con una mayor precisión. Entonces ya entramos aquí a verificar este sistema de aseguramiento en salud que tenemos en nuestro país y que hace parte fundamental de lo que es la salud pública. El sistema de aseguramiento en salud es una estrategia o un mecanismo que se estructuró desde el Estado colombiano, mediante el cual lo que se busca es amparar a una persona, a un individuo, a un ciudadano o a una familia a través de ese ciudadano o a su grupo familiar contra unos riesgos de salud específicos, buscando que no haya un impacto sobre su bienestar económico cuando se tenga una problemática de salud que pueda llegar a afectar a este grupo familiar o familia o individuo y que pueda resolver y garantizar ese derecho del cual goza el ciudadano y su familia. Esto se hace a través de un plan de beneficios, es decir, un plan de cubrimiento en situaciones en salud estandarizado que se encuentra de una u otra manera financiado a través de lo que ustedes de pronto en algún momento habrán podido escuchar, que se denominan unidades de pago por capitación, que son las UPC, unidades de pago por capitación. La unidad de pago por capitación es la forma en que el Sistema General de Seguridad Social en Colombia
otorga a cada una de las entidades promotoras de servicios de salud, o EPS, conocidas como EPS, el dinero y la garantía para que puedan prestar esos servicios de ese plan que va a cubrir a cada uno de los beneficiarios, que es el plan obligatorio de salud. En función, obviamente, de que no exista ni una segmentación ni una distinción, sino simplemente por el tipo de persona que se tiene. Más o menos para que uno pueda hacerse una idea y pueda entender cómo funciona esto, es como cuando uno tiene un vehículo. Y a ese vehículo le compra un seguro todo riesgo. Ese seguro todo riesgo cubre unas ciertas eventos que le pueden suceder. Lo que se busca aquí con este plan obligatorio de salud denominado POS es tener unos servicios a los cuales todos los ciudadanos tienen derecho por estar inscritos en ese programa y garantizar así su derecho a la salud. Básicamente, como el Estado es el garante y como el Estado es quien está recaudando, o bueno, las entidades recaudan el dinero, pero todo a un fondo que es el FOSIGA, que es el Fondo de Seguridad y Garantías. El Estado lo que hace luego es administrar ese fondo y en función de la atención que generó cada una de las EPS, que son las entidades promotoras del servicio de salud, a sus afiliados, pagar por ese servicio que se prestó. De tal manera que ese servicio se estandariza a través de lo que se denomina la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Esa unidad de pago por capitación, pues obviamente tiene unos ajustes económicos en función, por ejemplo, del género. ¿Por qué tiene unos ajustes en función del género? Porque la predisposición o la probabilidad que tienen las mujeres versus los hombres a sufrir de enfermedades son distintas. Por ejemplo, una mujer en estado fértil, pues desde el punto de vista económico, resulta siendo más compleja su atención para el sistema de salud, debido a que al estar en edad fértil puede estar o quedar en estado de embarazo y eso va a requerir de unos cuidados y de una utilización del servicio de salud que requiere mayor complejidad, que va a requerir mayor acceso y por lo tanto, pues el costo de esta ciudadana pues representa para el sistema un valor mucho más alto. Entonces, esa UPC será todavía más costosa en esos términos. Así como hay factores de ajuste por género, también los hay por edad. Hay personas que por su edad tienen una mayor predisposición a sufrir de enfermedades y por lo tanto resultan siendo desde el punto de vista económico mucho más costosas para el sistema, por lo cual las UPC, reconocen ese ajuste y tienen un valor mucho más alto. Por ejemplo, las personas de la tercera edad o los niños menores de 5 años, quienes son más susceptibles a sufrir de más enfermedades y requieren de mayor atención médica que una persona que se encuentra posiblemente entre los 18 y los 59 años, que no tiene un riesgo tan alto. Y el otro ajuste que tiene la UPC en cuenta es la zona geográfica. No es lo mismo atender a una persona que se encuentra en uno de los lugares más alejados del país que atender a una de las personas que se encuentra en una zona urbana como Bogotá, Medellín, Cali, ciudades cabeceras municipales, a una persona que se encuentra en zona rural, porque llegar hasta allá o que ella tenga acceso a, a los servicios de salud, pues será mucho más complejo y mucho más difícil. Entonces, esta UPC tiene en cuenta precisamente estos valores para hacer unos ajustes y garantizar que se hace el pago acorde con lo que pudiera tener ese ciudadano, de tal manera que el sistema sea financieramente sostenible. Básicamente, el aseguramiento en salud en Colombia se basa en un concepto que implica entonces que se haga la gestión de riesgo en salud desde el afiliado, que es quien puede definirse o tiene o es quien está asegurado en el sistema y qué probabilidad hay de que un hecho o daño que sea muy incierto afecte la salud de ese afiliado o de su grupo familiar y de una u otra manera pueda vulnerar su economía. Entonces, lo que busca el sistema es precisamente garantizar que si hay un evento en salud que puede vulnerar su economía, el sistema pueda cubrir ese evento y de esa manera no se ve afectada su bienestar, no se ve afectado su bienestar social. En el bloque anterior hablábamos, por ejemplo, del sistema de salud de Estados Unidos, que es totalmente diferente porque es un sistema de salud que se basa sí o sí exclusivamente en la capacidad de pago de las personas. Si la persona tiene con qué comprar su seguro, lo compra. Si no tiene con qué comprarlo,
no lo compra y no está asegurado. Ya veremos ahorita que en nuestro país el sistema no funciona de esa manera. Está pensado, concebido desde otra perspectiva. Ojo, el sistema. Una cosa es cómo está pensado y diseñado y otra cosa cómo es implementado y operativamente cómo funciona. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta eso que acabamos de mencionar de ese aseguramiento, lo que buscamos es prevenir los riesgos que puede existir para un ciudadano o una ciudadana en función de la probabilidad de ocurrencia de un evento en salud. Aparecen dos tipos de aseguramiento que tenemos. En nuestro país tenemos dos tipos de aseguramiento, dos regímenes. El régimen contributivo y el régimen subsidiado. Esos son los dos regímenes en salud con los que cuenta nuestro sistema de aseguramiento en Colombia. Dentro del régimen contributivo tenemos otro denominado régimen especial y dentro del régimen subsidiado tenemos uno denominado población vinculada. Hablemos del régimen contributivo. El régimen contributivo, este régimen contributivo, es el sistema de salud mediante el cual todas las personas que tienen un ingreso y están vinculadas a través de un contrato de trabajo, no importa el tipo de contrato de trabajo que tengan, sea un contrato a término indefinido, sea un contrato a término fijo, sea un contrato por prestación de servicio u obra labor, además de los servidores públicos o funcionarios públicos, pensionados, jubilados, trabajadores independientes o que hagan parte de las fuerzas militares, las fuerzas armadas o de policía del país, hacen un aporte mensual de cotización al sistema de salud. Ese dinero se paga directamente a lo que conocemos como EPS. Se conocen como EPS, aunque el mismo ministerio ha modificado su nombre y en realidad su nombre técnico es EAPBs, porque son entidades administradoras de los planes de beneficio en salud. Sin embargo, como coloquialmente se han conocido como EPS, y esa era su denominación anterior, pues siguen conociéndose como EPS. Hoy hablando única y exclusivamente de lo que es el aseguramiento en salud. Ese aseguramiento en salud, entonces, corresponde a un aporte del 12.5% sobre los ingresos de cotización. Cuando hablamos de que el trabajador es independiente, aquellos trabajadores que tienen un contrato por obra labor u OPS, pues son ellos quienes aportan totalmente ese 12.5%. Pero cuando hablamos de que el empleado tiene un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido, un contrato que se denomina con prestaciones, el empleado aporta el 4% del ingreso para el sistema de salud y el empleador aporta el 8.5%. Pero ese 8.5%, de aquí empiezan los desfases y los problemas del sistema, es relativo, porque hay una norma específica que menciona que cuando un trabajador, perdón, una empresa tiene más de un número específico de trabajadores, eso es el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, el empleador no está obligado a hacer ese aporte. Entonces, ese empleador no está pagando ese 8.5, sino solamente el valor que aportan sus empleados del 4%. Ahí empiezan los desbalances y los problemas financieros del sistema. Ahora bien, ¿qué pasaba? Pues que cuando se empezó a hacer lo del sistema se dio cuenta que el hecho de que un trabajador tuviera un contrato por OPS y aportara el 12.5% de su salario base al sistema, pues hacía que la cosa fuera demasiado inequitativa. Si lo pusiéramos en términos numéricos para que lo entendieran, sería como que un trabajador te vengara 10 millones de pesos y de esos 10 millones de pesos tendría que aportar 1.250.000 pesos al sistema de salud si fuera un trabajador independiente, sin contar con todos los descuentos sin contar con todos los descuentos de pensión, los descuentos por impuestos de retención en la fuente y todo eso, solo pensando en ese aporte en salud, digamos que ese trabajador en realidad estaría ganando 8.750.000 pesos. Pero un trabajador que tiene su contrato por prestaciones en donde el empleador hace parte de estos aportes, ya les dije cuál era la excepción, ese trabajador solo estaría aportando el 4% de su salario.
de tal manera que si devenga 10 millones de pesos, él solo estaría aportando 400.000 pesos, esos 10 millones, y en realidad estaría ganando 9.600.000. Ahí habría una diferencia entre esos dos trabajadores. Entonces, al ver esa situación, una vez que hace la reforma o la ley 100, cuando se crea el nuevo sistema de salud aquí en Colombia, pues lo que se busca es tratar de equiparar esa situación. Entonces, se genera y se dice que el trabajador que es independiente ya no cotiza ese 12.5% sobre el total de sus ingresos, sino que lo hace sobre el 40% de su valor o de su ingreso. En este caso, él cotizaría el 12.5% de los 4 millones de pesos que tiene. En ese orden de ideas, se le estaría cotizando cerca de 500.000 pesos. Ahí ya estaría cotizando un poco más que el del trabajo, el trabajador con contrato fijo, pero aquí viene la otra problemática y es la siguiente. Por ejemplo, las incapacidades. Cuando un trabajador tiene una incapacidad inferior a 3 días, es el empleador quien paga esa incapacidad. Ahí empieza uno a entender cómo funciona el sistema, porque muchas veces cuando se va al servicio médico, en el servicio médico solo dan incapacidades de 3 días. Claro, si la incapacidad es menor a 3 días, la paga el empleador. En el caso de nuestro ejemplo del personaje que tenía un salario, que tenía un contrato a término fijo o un término indefinido, pues su empleador es quien va a pagar ese salario. Igual no se paga completamente, se paga al 65% del valor cotizado. Claro, él no tendría ningún inconveniente porque el empleador le va a pagar. El problema es para el trabajador, ¿qué? El trabajador independiente, porque primero, pues él no tiene empleador, o sea que él mismo tiene que asumir esa incapacidad. El tema es que cuando le vayan a pagar la incapacidad, no se la van a pagar sobre el total de sus ingresos, que son los 10 millones, sino le van a pagar el 65% del valor cotizado, que en ese caso serían los 4 millones de pesos, porque le está cotizando sobre el 40%. Ahí empieza a haber una profunda inequidad y es parte de lo que se está discutiendo durante los últimos años, durante los últimos meses de la reforma a la salud, y es cómo lograr equiparar el sistema, porque existen unos intermediarios que son los que están administrando esos recursos, y cómo se están, hay una inequidad entre las personas, estoy hablando del régimen contributivo, de las personas de contrato por prestación de servicio obra o labor versus las personas que tienen un contrato a término fijo o indefinido. ¿Sí? Dentro de este régimen contributivo existen lo que denominamos el régimen especial. Siguen siendo contributivos porque ellos aportan al sistema en economía, pero la diferencia es la forma en que a ellos se les presta el servicio de salud. En este caso están las fuerzas militares, por ejemplo, y las fuerzas armadas, la policía, que ellos administran sus propios recursos y tienen su propio sistema de salud. Y los maestros, por ejemplo, hacen parte de ese sistema o de ese régimen especial, porque ellos tienen un servicio aparte. Es el Estado quien contrata con un servicio de salud para tener a todos los docentes del magisterio bajo una atención específica. Ese es otro régimen especial. Así como, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, que tiene su propio sistema de salud y que son ellos los que se encargan de la salud de todos sus trabajadores y pensionados. Siguen siendo contributivos porque ellos devengan un dinero, tienen un dinero y aportan al sistema, pero se administra de forma distinta. No pertenecen a una EPS como el resto de los ciudadanos. Pasamos entonces al régimen subsidiado, parte de la ley 1122 de 2007. Ahí, en ese régimen subsidiado, está la población más vulnerable del país, los que no tienen capacidad de pago. Tiene acceso a los servicios de salud a través de qué? De un subsidio que le ofrece el Estado. ¿De dónde sale ese subsidio? Son las personas que no tienen empleo, las que no tienen un contrato de trabajo o no hay un ingreso económico estable. Ese subsidio que tienen se financia a partir de las transferencias que hace la nación, el Estado, a los municipios y departamentos, y del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA, en donde los que contribuyen, es decir, todos los del régimen contributivo, los que tienen capacidad de pago, una parte de ese dinero que aportan al sistema permite que vayan a ese fondo administra el dinero y de ese dinero se subsidia a las personas
más necesitadas. Entonces, eso es lo que denominamos el régimen contributivo. ¿Quiénes o cómo se hace la selección y asignación de esos subsidios? Pues las entidades ejecutoras de programas sociales del Estado consolidan la base y certifican quiénes son los que requieren de este servicio del Estado, quiénes tienen esa necesidad, y lo hacen a través de un instrumento que ha generado el Departamento Nacional de Planeación y otros instrumentos que también. De tal manera que ese sistema, para poder clasificar a qué beneficios del Estado puede acceder un ciudadano, es lo que se conoce como el SISBEN. Aquí hay un error marcado. Muchas personas, cuando se les pregunta qué sistema de salud tienen o en qué régimen están, contestan: no, es que yo tengo el SISBEN. No, el SISBEN no es un servicio de salud. El SISBEN es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. Es una herramienta que generó el Departamento Nacional de Planeación para clasificar a los ciudadanos de acuerdo con su estándar de vida, de tal manera que se pudiera seleccionar técnica, objetiva, uniforme y equitativamente quiénes de estos ciudadanos, dadas sus condiciones socioeconómicas, dadas sus particularidades de ubicación geográfica y su vulnerabilidad social, pueden acceder a todos los programas, ojo, a todos los programas sociales del Estado, no única y exclusivamente el aseguramiento en salud, sino a todos los programas sociales que tiene el Estado. A partir de esa clasificación, pues los ciudadanos saben cuál es el monto o cuál es la cantidad de subsidio a la cual pueden acceder. Está o es obligación de cada uno de los municipios que pueda identificar qué población es potencialmente vulnerable, y eso se hace a partir de ese instrumento denominado la encuesta SISBEN, que hace un censo de esas comunidades que son vulnerables. Entonces, verifica las comunidades indígenas, la certificación de qué población, por ejemplo, infantil hay abandonada, y son los que denominamos hijos del Estado, que están bajo la tutoría el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Qué población, por ejemplo, se encuentra en estado máximo vulnerable, son desplazados de la violencia, desmovilizados, quienes han sido menores desvinculados del conflicto armado o están bajo la protección del ICBF, la población que vive en el área rural y que es de bajos recursos, la población indígena, y a través de esa encuesta se hace una clasificación para saber en qué grado de vulnerabilidad está y a qué programa social puede ingresar. De tal manera que se hace una priorización. Por ejemplo, ¿quiénes tienen mayor prioridad? Pues las mujeres en estado de embarazo o del periodo de lactancia, los niños menores de 5 años por su condición de vulnerabilidad física frente a distintas enfermedades, la población que está en condición de desplazamiento forzado, la población con discapacidad, las mujeres que son cabeza de familia, la población de la tercera edad, el núcleo familiar de las madres comunitarias, los desmovilizados, en fin. Una vez se hace esa clasificación, ya se sabe a qué tipo de subsidio tiene derecho el ciudadano. Si es un subsidio total, es decir, definitivamente su condición de vulnerabilidad es demasiado alta, y debido a esa vulnerabilidad, él tiene derecho a que todo el conjunto de atención en salud establecido en el plan obligatorio de salud pueda tener el acceso de forma gratuita. Ahí es donde aparece ese otro que teníamos acá, en esta diapositiva que hablábamos de los regímenes, que es la población vinculada. ¿Quiénes son todos ellos? Pues los habitantes de calle. Personas que a veces ni siquiera han logrado tener la clasificación de encuesta SISBEN porque no se ha podido aplicar esa encuesta porque ni siquiera tienen un lugar fijo de residencia. Ellos serían, por ejemplo, los que son candidatos para esos subsidios totales, y de hecho lo tienen. Entonces, esas personas van a donde se presta la atención, pasan por el comprobador de derechos. En el comprobador de derechos se evidencia que ellos no están inscritos, que no están clasificados como SISBEN, y el Estado asume totalmente su atención en salud. Estoy hablando del sistema, el sistema como tal. Ya la implementación es otro cuento. Y los subsidios parciales. ¿Quiénes tienen la capacidad de pagar? Es decir, el Estado solo va a subsidiar una parte de ese pago de lo que ellos deben cancelar por la atención al servicio en salud. Y de acuerdo a esa vulnerabilidad, pues el Estado tendrá unos subsidios parciales mucho más altos o mucho más bajos según el caso. Antes teníamos dos planes obligatorios de salud distintos, uno para el régimen contributivo y otro para el régimen subsidiado.
De hecho, incluso el plan obligatorio de salud, el régimen subsidiado, era mucho más completo y cubría muchos más procedimientos y atención en salud que no cubría el plan obligatorio en salud. Parte de la transformación que se ha venido dando en las últimas décadas del sistema, o lo que se buscó en la última década, fue unificar ese plan obligatorio, que ya no existiera un plan obligatorio en salud subsidiado y uno contributivo, sino que fueran el mismo. Cuando nos referimos a subsidios parciales, pues, ¿qué es lo que podemos encontrar en esos subsidios parciales? Por ejemplo, atención de enfermedades de alto costo, atención integral en traumatología y ortopedia, atención del embarazo, el parto y el puerperio. Aquí llamamos el puerperio ese periodo después de que ya nació el bebé, cómo está la mamá vulnerable y está ahí el bebé también en una condición de vulnerabilidad física y entonces ahí pues se atiende. La atención integral menor de un año, los medicamentos que se formulen y que se encuentren allí. Como bien se lo decía, la población vinculada pues es aquella que no está asegurada, que no se ha podido clasificar en el CISBEN y que debe prestarse el servicio de atención en salud a través del Estado. El Estado le garantiza totalmente su atención a través de sus empresas sociales, es decir, las empresas sociales del Estado, los hospitales que pertenecen al Estado. Allí, a través del comprobador de derechos, se va a verificar esa condición de vulnerabilidad y él va a tener una atención en procedimientos de baja, mediana y alta complejidad totalmente gratuita porque es el Estado quien va a velar por la atención de este ciudadano. En todo este sistema ya hemos venido hablando de lo que se denominaban entidades promotoras de salud. Y ya se lo dije que la misma norma lo cambió y cuyo nombre técnico correcto hoy en día es entidades administradoras de planes de beneficios en salud, EAPB. Esas entidades promotoras de salud EPS son las que se encargan o son las intermediarias que se encargan de promover la afiliación al sistema de seguridad social. Ellas en realidad no prestan servicio médico, solo prestan servicio administrativo y comercial. Es lo único que hacen. Si yo tengo un contrato por término fijo e indefinido, pues es el departamento de gestión humana de la empresa en la que yo trabaje quien me va a afiliar a esa EAPB. Solo puedo estar inscrito a una EAPB independientemente del número de contratos que tenga. No puedo tener más de una EAPB. Y el tiempo de permanencia mínimo para estar en una EAPB es un año. Un año. El que es independiente, pues él sí tiene que ir directamente a la EAPB, inscribirse y afiliarse a esa EAPB. Mientras hago la afiliación, solo se tiene derecho a atención de urgencias durante las primeras 4 semanas, es decir, el primer mes no puedo tener consulta externa. Única y exclusivamente puedo tener servicio de urgencias. Ya a partir del segundo mes, ya sí se puede tener citas médicas. Ojo, las EPS, ya lo sabes, se conocen como EPS, pero su nombre técnico realmente es EAPB, son las encargadas de administrar los recursos y son las que contratan con quienes, con las IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud. Las EPS contratan con las IPS para que puedan llegar a prestar o para que allí se preste la atención en salud de la población. Aquí sí hay atención en salud en esas IPS. Esas IPS están clasificadas de acuerdo con el nivel de responsabilidad de los profesionales en salud con los que cuenta esa institución o con el nivel de atención, es decir, con qué clase de servicios prestan allí en estos lugares. Los niveles de las IPS van desde el nivel 1 hasta el nivel 4, siendo el nivel 4 el de máxima complejidad. En un nivel 1, por ejemplo, no necesariamente tiene que existir un médico, porque pueden haber otros profesionales de salud. Es una IPS, por ejemplo, de psicología. Haz una IPS de nivel 1. Allí no hay médicos, hay psicólogos. Son profesionales de salud, por supuesto, salud mental. Recuerden que eso siempre lo hemos hablado. Nivel 2, sí hay médico general, puede que no esté allí todo el tiempo y puede haber uno que otro médico especializado. Y ya en los hospitales, las IPS de nivel 3 y 4, encontramos ya médicos especialistas. De hecho, esos niveles también van ligados con el tipo de servicios que yo podría encontrar ahí.
En el nivel 1 tenemos los servicios más básicos. Puede ser una consulta médica general que no necesariamente se refiere a un médico o un profesional de medicina, sino, por ejemplo, de terapia, de psicología, como ya se los mencionó. Allí, por ejemplo, hay atención inicial en algunos casos, se estabiliza el paciente o hay servicio de urgencias en donde se remite a una institución que tenga un mayor nivel. Puede haber atención odontológica, laboratorio clínico básico, radiología básica, se encuentran ciertos medicamentos, es posible que allí se tomen ciertos exámenes clínicos como por ejemplo una citología, ciertas muestras de sangre y se hagan acciones intra y extramulares, sobre todo de prevención y promoción de la enfermedad. Ya en una IPS de nivel 2 ya encontramos atención ambulatoria especializada. El laboratorio clínico presta un servicio mucho más amplio, ya existe, por ejemplo, radiología y se pueden encontrar otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Incluso pueden atenderse ciertas cirugías o procesos de baja complejidad, como por ejemplo, cirugía de dermatología, ginecobstetricia, siempre y cuando esto no implique que haya una cesárea, sino un parto natural, por ejemplo. Ahí estaría un nivel 2. El nivel 3 ya es mucho más especializado. De hecho, hay una resolución que es la 5261 del 94 que establece el laboratorio clínico de los niveles 3 y 4 que deberían tener. ¿Qué imágenes diagnósticas se pueden tomar ahí? Exámenes especiales y demás. Y ya un nivel 4, pues obviamente ya hablamos de procedimientos mucho más fuertes, como un trasplante renal, neurocirugía, sistemas nervioso, manejo de quemados, pacientes infectados por VIH, quimioterapias, radioterapias, es decir, supremamente especializado. Como bien lo decía, nuestro plan obligatorio en salud lo que tiene es una serie de servicios o ese conjunto esencial de servicios a los que puede tener acceso un ciudadano del común y está establecido allí todo lo que el ciudadano tiene derecho por estar en el sistema. Los problemas empiezan cuando de pronto, ¿qué pasa? Hay una situación médica particular que no se encuentra cubierta por ese plan obligatorio de salud. Sin embargo, la ley establece que si no se encuentra en el POS, pero esa situación en salud está comprometiendo la vida de la persona, recuerde que el Estado es el garante de que ese derecho a la salud es un derecho fundamental, que ese derecho se cumpla, pues entonces las entidades promotoras de servicios de salud están obligadas a prestar ese servicio a los pacientes. Ahí cambia ese POS. En términos generales, ¿cuál es la cobertura de ese POS? Promoción de salud y de la enfermedad, consulta médica general, consulta odontológica, atención de urgencias, ayudas diagnósticas, atención del parto, medicamentos, hospitalización y cirugía, unidad de cuidados intensivos, atención de enfermedades ruinosas, pago de incapacidades, pago de licencias y suministro, por ejemplo, de lentes para algunos. Ojo, porque eso que está allí se cubre en un 100%, por ejemplo, en el régimen contributivo al cotizante. Sin embargo, a su núcleo familiar no se lo cubre al 100%. De ahí nace eso famoso que conocemos que se denomina como el copago. El copago es un valor que tiene que cancelarse por un procedimiento médico que se realiza a una de las personas que son beneficiarias del cotizante en el sistema de salud, como parte de que sea solidario y pueda solventar esos gastos. Como quien dice, su seguro lo cubre a usted hasta cierta parte, a usted totalmente por ser el cotizante. A sus beneficiarios no los cubre totalmente y usted debe ser solidario y debe aportar un valor en función del procedimiento que se le realizó al sistema. Eso es lo que debe aportar y hace parte de ese pozo. ¿Qué pasó cuando la ley 100 se generó y se generaron las EPS del régimen contributivo? Pues las EPS del régimen contributivo empezaron ellas mismas a construir sus propias IPS y a contratar ellas mismas con sus propias IPS. Lo que hizo que el sistema se debilitara porque las IPS que ya existían, hospitales, clínicas que ya existían, se debilitaran. Porque pues obviamente ya no tenían el flujo de caja y no había quien participara y fueran sus clientes, que no deberíamos llamarlo clientes, sino pacientes. Entonces empezaron a pasar por problemas económicos. Ante esa situación, el Estado lo que hizo fue decirles que, por favor, puso un tope. Entonces le dijo, mire, usted no puede tener un porcentaje más de tanto por ciento de IPS propias. Este es el máximo porcentaje de IPS que usted puede tener propia y lo que tiene que hacer es contratar con IPS existentes.
Frente a ese panorama también se generó otra problemática, pues evidentemente, desafortunadamente en el inconsciente colectivo siempre ha estado que los servicios o lo público es de mala calidad. En ese orden de ideas, entonces, los hospitales, las IPS estatales, empezaron a tener un problema gigantesco de financiación. Entonces, para solventar esa situación, lo que hizo el Estado fue lo siguiente, fue decir, bueno, como tenemos un régimen subsidiado, todas las EPS que creamos para el régimen subsidiado están obligadas sí o sí a contratar con las IPS estatales, es decir, las empresas sociales del Estado. De tal manera que las EPS del régimen subsidiado contratan con las empresas sociales del Estado. Así funciona el sistema. Obviamente, ¿cuál es el problema? Al ser una empresa social del Estado, está obligada a prestar el servicio de salud sí o sí. Recuerde que la EPS es comercial, ella lo que hace es recaudar el dinero, administrarlo. De ahí que muchas veces cuando una persona tenga un procedimiento, el procedimiento se lo manda a la IPS, que es donde lo atendieron clínica o médicamente, pero tiene que, ¿qué? Tiene que ser autorizado por la EPS para ver si el procedimiento se lo van a hacer, porque es la EPS quien finalmente le paga a la IPS. Es un manejo un poco complejo a veces de entender, porque finalmente es el Estado quien le da la plata a la EPS a partir de la UPC, de la unidad de pago por capitación, de la que hablamos al inicio de esta clase. Entonces, pues el tema ¿cuál es? Muchas EPS adquieren unas deudas gigantescas con las IPS estatales, con las empresas sociales del Estado, y la deuda va aumentando, 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 y la S ya tiene un problema porque ya no puede seguir prestando el servicio porque económicamente no es viable, y entonces el Estado tiene que intervenir. Entonces tiene que volver a inyectar dinero para su propia empresa social del Estado, que era de él, porque la EPS no le ha girado los recursos. Y la EPS pues ha malgastado, malversado los fondos, y después entonces pues hay que seguir prestando el servicio de atención en salud a las personas. Y eso es parte del hueco que tiene el sistema, y por eso también parte de lo que escuchamos a diario de las problemáticas que se tienen frente a nuestro sistema de salud. Esto era lo que quería presentarles precisamente en este segundo bloque. Espero tengan un panorama de cómo es el aseguramiento y cómo funciona el sistema de salud, porque aquí es muy importante, porque la salud pública no corresponde única y exclusivamente